Hola, buenas noches. Soy Alejandra Ángeles y el día de hoy les mostraré cómo resolver circuitos de máxima transferencia. Para resolver este tipo de circuitos en primera instancia necesitaremos saber cómo resolver circuitos por Thevenin, resistencias equivalentes, además de un buen manejo de los cálculos. Ok, dicho esto, primero vamos a analizar el circuito que se nos solicita y los puntos de interés que en nuestro caso están en una lateral derecha en la resistencia 5, donde son 9 ohms. Visto esto, vamos a proceder con el teorema de Thevenin, el cual nos indica que la fuente se debe poner en cortocircuito y se deben de retirar los puntos de interés. Una vez hecho eso, nos queda nuestro circuito de la siguiente manera. Visto de esa forma, podemos decir que la resistencia 1 y la resistencia 4 están en paralelo y procedemos a hacer una resistencia equivalente entre estas dos de la siguiente manera, dándonos un resultado de 2.5454 ohms. Después, como siempre, es muy importante poder redibujar nuestro circuito para así facilitarnos el visualizarlo. Lo hacemos y vemos que la resistencia equivalente 1 y la resistencia 3 quedan en serie, logrando así generar otra resistencia equivalente, dándonos 5.5454 ohms. Y por último, vemos que el circuito está en paralelo la resistencia equivalente IR2. Aquí hacemos una última resistencia que es igual a la resistencia de Thevenin, dándonos un resultado de 1.4698 ohms. Ahora bien, para encontrar su voltaje o su tensión entre las terminales de interés, hacemos lo siguiente. Vamos a ayudarnos de nodos colocando un nodo de referencia y dándole sentido de corriente a cada una de las resistencias. Una vez tenemos eso, vamos a marcar, como tenemos aquí una fuente de voltaje en una de nuestras esquinas, obviamente eso nos indica que el voltaje es igual al de la fuente, dándonos el voltaje 1, un voltaje de 6 volts. Ahora, para el nodo 2 tenemos que IR1 es igual a IR1 menos IR4 igual a 0, y el nodo 3 es igual a IR2 menos IR3. Después de eso, determinamos las corrientes de rama por sus tensiones de nodo. ¿Esto qué quiere decir? Ver entre qué partes están cada resistencia, dándonos que IR1 está entre el voltaje 1 y el nodo 1 menos el nodo 2, colocándolo de la siguiente manera. Y hacemos de igual manera lo mismo con las 4 resistencias. Al terminar, vamos a sustituir en la ecuación 1 y 2. Una vez tenemos nuestras ecuaciones, vamos a saber que B1 es igual a 6 volts, por lo tanto despejamos quedándonos esto. Lo podemos pasar del lado derecho de la ecuación para facilitarnos al momento de meter la matriz. Colocamos la matriz de la siguiente manera y al meterla en la calculadora obtenemos que voltaje 2 es igual a 3.69 y el voltaje 3 es igual a 4.98. Vamos a ocupar el voltaje 3. ¿Por qué? Porque en el voltaje 3 es en donde tenemos una de las terminales y la otra está en el voltaje de referencia. Entonces tomamos esa como nuestro voltaje de Thevenin. Después de esto vamos a redibujar y vamos a tener nuestro circuito equivalente de Thevenin con un voltaje de Thevenin de 4.988 volts. Nuestra resistencia de Thevenin de 1.4968 ohms y nuestra RC que es igual a la que quitamos anteriormente, que son 9 ohms. Ahora obtenemos nuestra potencia máxima metiendo en nuestra calculadora la siguiente fórmula: el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Esto dándonos un resultado de 0.6911 watts. Esta va a ser nuestra potencia máxima que vamos a obtener en el circuito. Después de eso vamos a ocupar varias fórmulas que meteremos en una tabla en primera instancia para poder tener un poco más de orden. En mi caso yo preferí tener dos señales primero, dos resistencias antes de la RC original y dos posteriores.
Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar estas fórmulas? Primero obtenemos su corriente, que es igual al voltaje de la resistencia de Thevenin, que estas dos son fijas, siempre el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin van a ser fijas, mientras que resistencia C es móvil. Esto quiere decir que se puede mover. Entonces, primero aplicamos para su corriente el voltaje de la resistencia de Thevenin sobre resistencia de Thevenin más resistencia C, que es la movible, dándonos un resultado de 0.5898 amperes, anotándolo. Hacemos lo mismo con cada una de las resistencias C, dándonos los siguientes resultados. Después vamos a aplicar el voltaje de la resistencia de Thevenin, el cual es el voltaje de Thevenin por la resistencia en C sobre resistencia de Thevenin más resistencia C, dándonos un resultado de 4.1224.1. Después obtenemos su voltaje en RC, el cual es el voltaje de Thevenin por resistencia de Thevenin sobre resistencia de Thevenin más resistencia de C. Esto dándonos un voltaje de 0.8655 volts. Y para terminar, vamos a obtener su potencia en la resistencia C, el cual es el voltaje de Thevenin al cuadrado más la resistencia C sobre resistencia de Thevenin más resistencia de C al cuadrado, dándonos un punto de 0.44439 watts. Nos vamos a enfocar tanto en RC como en su potencia de RC para poder hacer una gráfica donde se demostrará que en efecto su potencia máxima va a ser en RC original y después va a decrecer hacia ambos sentidos. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias por escucharme, compañeros.